Punto 4 Radio, mejor radio. Enciende una luz, déjala brillar, la luz de Jesús, que brille en todo lugar, no la puedes esconder, no te puedes callar ante tal necesidad. Enciende una luz en la oscuridad. Dice Romanos capítulo 10, verso 14. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerá en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirá si nadie les predica? Son los pies. Bueno, amables oyentes de .4radio.com, sean ustedes bienvenidos a este espacio. Una vez más, les invitamos para que sigan conectados ahí a la programación de .4radio.com. Como ya es costumbre, los días jueves a partir de este momento, iniciamos con nuestro programa Enciende una Luz. Programa que es auspiciado por la Iglesia Evangélica Luterana San Pablo, aquí en Bogotá, en la capital de la República. Un saludo muy especial a todos quienes se conectan a esta hora con nosotros. Que las bendiciones de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo sean con cada uno de ustedes. Recuerden seguirnos también a través de nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Skype, a través de TuneIn Radio, para que nos sintonice, nos escuche, para que también vea este espacio, vea este programa en nuestro canal de YouTube .4RTV Online. Así es de que tiene muchas opciones, muchas alternativas para escucharnos, para vernos. Y bueno, quedamos conectados en esta tarde con el Pastor Nelson, quien conduce y dirige este espacio. Pastor Nelson, muy buenas tardes. Buenas tardes, qué gusto estar de vuelta de nuevo con Enciende una Luz. Llevamos ya 24 programas de esta segunda temporada. Este es el programa 52 desde que comenzamos con este espacio que la Iglesia ha generado con el ánimo de compartir información útil para la vida de la fe, transmitir también esas informaciones que como Iglesia nos interesa conocer, el poder compartir también experiencias de vida y los proyectos que nuestra iglesia trabaja actualmente. Pues nuevamente un saludo especial a cuantos nos están siguiendo, a todas las personas que se conectan con nosotros cada jueves fielmente a las 4 de la tarde, a quienes nos escuchan en la retransmisión los viernes a las 6 de la tarde y también para quienes nos siguen a través del canal de YouTube, quienes ven los programas una y otra vez y los comparten también, les hacen eco a través de sus redes sociales. Iniciamos hoy con un texto del profeta Isaías. Es la palabra de Dios que nos habla para estos tiempos, para esta época, para este pueblo que ha sufrido tanto la guerra, pero que hoy empieza a hablar con mayor convicción de un camino hacia la paz. Dice Isaías 52, versículos 1 al 12. Despierta, despierta, vístete de tu poder, oh Sión. Vístete de tus ropajes hermosos, oh Jerusalén, ciudad santa, porque el incircunciso y el inmundo no volverán a entrar en ti. Sal del polvo, levántate, cautiva Jerusalén, líbrate de las cadenas de tu cuello, cautiva hija de Sión, porque así dice el Señor, de balde fuisteis vendidos y sin dinero seréis redimidos. Porque así dice el Señor Dios, mi pueblo descendió a Egipto
al principio para residir allí. Después los asirios sin motivo los oprimieron. Y ahora, ¿qué hago yo aquí?, declara el Señor, viendo que se llevan a mi pueblo sin causa. También declara el Señor, sus dominadores dan gritos y sin cesar mi nombre es blasfemado todo el día. Por tanto, mi pueblo conocerá mi nombre, así que en aquel día comprenderán que yo soy el que dice, heme aquí. Qué hermosos son sobre los montes los pies del que trae buenas nuevas, del que anuncia la paz, del que trae las buenas nuevas de gozo, del que anuncia la salvación. Y dice a Sión, tu Dios reina. Una voz, tus centinelas alzan la voz, a una gritan de júbilo, porque verán con sus propios ojos cuando el Señor restaure a Sión. Prorrumpid a una en gritos de júbilo lugares desolados de Jerusalén, porque el Señor ha consolado a su pueblo, ha redimido a Jerusalén. El Señor ha desnudado su santo brazo a la vista de todas las naciones, y todos los confines de la tierra verán la salvación de nuestro Dios. Apartaos, apartaos, salid de allí, nada inmundo toquéis. Salid de en medio de ella, purificaos vosotros que lleváis las vasijas del Señor. Pues no saldréis precipitadamente, ni iréis como fugitivos, porque delante de vosotros irá el Señor, y vuestra retaguardia será el Dios de Israel. Eso nos dice la palabra de Dios. Yo quiero acentuar el versículo 7, que trae este canto, hermoso canto, que dice, qué hermosos son sobre los montes los pies del que trae buenas nuevas, del que anuncia la paz, del que trae las buenas nuevas de gozo, del que anuncia la salvación. Este es un día de gozo, como cada día que vivimos en el Señor, cada día que Él nos trae para nuestra existencia y en el que nos permite gozarnos en sus maravillas, gozarnos en todo lo que nos da. En este programa queremos también hacer memoria del pastor Juan Abelardo Schuit, de la Iglesia Evangélica del Río de la Plata, que falleció el día de ayer. Recordamos su participación en los movimientos ecuménicos del continente, su aporte desde la fundación del Consejo Latinoamericano de Iglesias hacia el desarrollo de ese sueño común de las iglesias en este lado del mundo, donde seguimos soñando en la unidad, en la reconciliación y en la paz. Por eso, recordando al pastor Juan Abelardo, quien falleció en Argentina el día de ayer, recordamos también la lucha de tantos que han entregado su vida al servicio del Señor en tierras latinoamericanas buscando la unidad, buscando la paz. Nos comparte el DIPAS, el Diálogo Intereclesial por la Paz, que en la tarde del 25 de agosto, el día de hoy, a las 5 de la tarde, se realizará una ceremonia, un acto de agradecimiento a Dios por el momento histórico que vive Colombia. Y es que justamente habría que decir, el día 24, el día de ayer, se dio o se firmó, o se estableció más bien, se dio a conocer el acuerdo final de las negociaciones entre la guerrilla de las FARC y el gobierno nacional. Y el día de hoy el presidente de la República ha anunciado el cese definitivo al fuego y hostilidades hacia las FARC a partir del lunes 29 de agosto. O sea, es un motivo de alegría, de gozo, es un motivo para decirle al Señor que estamos convencidos de que se viene manifestando su poder también en el pueblo colombiano. Y pues aquí cabe resaltar que en este acuerdo final, creo el acuerdo 93 de este proceso de diálogo que tuvo su cierre el día de ayer, se indica en el apartado 5.1.3.1, actos tempranos de reconocimiento de responsabilidad colectiva, que esos actos colectivos serán formales, públicos y solemnes y se llevarán a cabo tanto en el ámbito nacional como en el territorial, para lo cual se solicitará a la Conferencia Nacional Episcopal que con el apoyo del Diálogo Internacional por la Paz, DIPAS, y otras iglesias, coordine estos actos en diálogo con las organizaciones de víctimas y de derechos humanos, entre otras. Es decir, hago alusión a esta cita, este texto es la página 158 del Acuerdo 93, proclamado el día de ayer, en el que se terminan los diálogos con la guerrilla de las FARC y
en su papel importante el gobierno colombiano buscando la paz, involucrando, comprometiendo, dando lugar y cabida en este documento final también al DIPAS y a las iglesias que trabajan por la paz. Es decir, se reconoce el rol y el papel de la iglesia importante en esta construcción colectiva que realizaremos de una pedagogía para la paz, pero además en la implementación de estos acuerdos que esperamos sean avalados por la mayoría, si no todos, los colombianos el próximo 2 de octubre con el sí en el plebiscito. Hoy pues iniciamos el programa así con estas motivaciones, con este ánimo, reconociendo ese poder que tiene la palabra de Dios para transformar vidas. El compromiso que la iglesia asume cotidianamente, ese compromiso diario de buscar reconciliación, de trabajar por la paz. Y es que definitivamente la iglesia, en su rol profético, debe ser anunciadora siempre de buenas nuevas. Así como denuncia las injusticias que se cometen con los desfavorecidos, con los pobres, con los sencillos, con los victimizados, con los excluidos, también debe establecer esa voz profética para anunciar buenas nuevas de gozo y salvación a este pueblo que ha vivido en desesperanza, que ha vivido en tristeza y que ahora empieza a identificarse y a entender el proceso de paz. Los creyentes sabemos que la paz de Cristo pues todavía, aunque ya fue dada por Él, nos fue otorgada, todavía hace falta para que sea completamente vivida sobre la faz de la tierra. Sin embargo, creemos que estos pasos, estos avances que desde lo político se vienen manifestando, contribuyen también a motivar los corazones creyentes para anunciar la paz de Cristo, que es una paz definitiva, esa paz que realmente es la que buscamos, la que queremos establecer, pero que se empieza a manifestar con los gestos concretos de la sociedad civil, con los gestos concretos de la iglesia, que es parte, que es actor también en medio de la realidad de nuestro país, y con esos actos concretos de todos los ciudadanos, creyentes o no, que consideran que la paz misma es un camino, que la paz misma no es solo una meta, un sueño por cumplir, sino ya es el camino en el que estamos avanzando. Hoy nos une ese sentir, y en ese mismo sentir también tenemos otro mensaje que se nos pide compartir. Dice: apreciados amigos y amigas de Enciende una Luz, un saludo en Dios. Las comunidades basadas en la fe, religiones y espiritualidades van a realizar un encuentro de apoyo por el sí a la paz. Fecha: sábado 27 de agosto. Lugar: Colegio Americano de Bogotá, carrera 22, número 4615, entrada por los parqueaderos. Hora 9 a.m. a 3:30 p.m. Entrada libre. Incluye almuerzo, pero hay que confirmar asistencia al correo sanmiguelcardona@gmail.com o al celular 317-434-9899. Después, pues, una invitación a las comunidades basadas en la fe, a las religiones, a las espiritualidades, a encontrarse en apoyo por el sí a la paz, el sí del que tanto hemos escuchado en estos días y que es necesario empezar a dialogar para conocer bien qué implicaciones tiene para la realidad de nuestro país. Isaías 52:7, qué hermosos son sobre los montes los pies del que trae buenas nuevas, del que anuncia la paz. Pues amigos de Enciende una Luz, que se han conectado por .4radio.com, que nos están siguiendo a través de las diversas redes sociales o que nos escuchan en la página ielco.org, página de la Iglesia Evangélica Luterana de Colombia. Hoy les transmitimos este saludo esperanzador. Hoy les decimos que estamos dispuestos a caminar para que la paz de Cristo llegue a cada rincón del planeta, a cada corazón de cada colombiano, y que tenemos esperanza, como lo proclamaba el obispo Pagura en su himno, tenemos esperanza. Justamente eso es lo que nosotros creemos, y del mismo modo pensamos también que finalmente con la ayuda del Señor otro mundo es posible. Vamos a hacer un breve corte, una pausa. Les invitamos a escuchar este tema de nuestro cantoral latinoamericano que nos habla también de paz y reconciliación, este tema que nos pone en sintonía y en armonía con lo que siente el pueblo colombiano y con lo que siente América toda cuando se habla de paz. No se desconecten de nosotros, en contados instantes estamos de vuelta con Enciende una Luz por .4radio.com. Punto 4. Tus artistas, tus canciones.
su gloria, porque fue luz en nuestra noche fría, porque Él nació en un pesebre oscuro, porque Él vivió sembrando amor y vida, porque partió los corazones duros y levantó las almas abatidas. Por eso es que hoy tenemos esperanza, por eso es que hoy luchamos con porfía, por eso es que hoy miramos con confianza el porvenir en esta tierra mía. Por eso es que hoy tenemos esperanza, por eso es que hoy luchamos con porfía, por eso es que hoy miramos con confianza el porvenir. Que atacó ambiciosos mercaderes y denunció maldad e hipocresía, porque exaltó a los niños, las mujeres y rechazó a los que de orgullo ardían, porque Él cargó la cruz de nuestras venas y saboreó la hiel de nuestros males, porque aceptó sufrir nuestra condena y así morir por todos los mortales. Por eso es que hoy tenemos esperanza, por eso es que hoy luchamos con porfía, por eso es que hoy miramos con confianza el porvenir en esta tierra mía. Por eso es que hoy tenemos esperanza, por eso es que hoy luchamos con porfía, por eso es que hoy miramos con confianza el porvenir. Porque una aurora vio su gran victoria sobre la muerte, el miedo, las mentiras. Ya nada puede detener su historia, ni de su reino eterno la venida. Por eso es que hoy tenemos esperanza, por eso es que hoy luchamos con porfía, por eso es que hoy miramos con confianza el porvenir en esta tierra mía. Por eso es que hoy tenemos esperanza, por eso es que hoy luchamos con porfía, por eso es que hoy miramos con confianza el porvenir. Están escuchando Punto 4 Radio, una emisora de la Iglesia Evangélica Luterana de Colombia. En su iPad, tablet o teléfono inteligente, puede escuchar nuestra señal. Desde el navegador de su dispositivo móvil, visite nuestro sitio web www.punto4radio.com y escuche nuestra programación 24 horas, 7 días a la semana. Punto 4 Radio, mejor radio. Punto 4 Radio, mejor radio. Aquí estamos de vuelta con Enciende una Luz. Saludamos a quienes nos vienen reportando sintonía, a Belki Hernández desde la ciudad de Bucaramanga, a Ivonne Rosenstadt Bocio y a quienes nos comparten ya su sentir, que nos dicen que están escuchando Enciende una Luz, que están atentos también de la programación de punto4radio.com y que se unen a nosotros en este sentir esperanzador de una paz venidera que se construye entre todos los colombianos. El día viernes 26 de agosto, desde las 6 p.m., se realizará el Café Lutero en la ciudad de Medellín.
con el tema arte y espiritualidad. El invitado esta vez en el Café Lutero es Juan Esteban Londoño, reconocido teólogo paisa, que va a estar allí. Este espacio de Café Lutero es organizado por la misión luterana Emaús en la ciudad de Medellín. Y si usted quiere participar, si nos está oyendo, si está en la ciudad de Medellín o piensa viajar para este 26 de agosto, pues la dirección es calle 42, número 80B 37, barrio Lorena, La América. Allí se estará hablando de arte y espiritualidad con Juan Esteban Londoño y se compartirá el café al estilo luterano. Hace algunos 51 años, un profeta también de nuestra patria emitió el siguiente mensaje y pienso, es un mensaje, voy a leerlo sin decir cuál fue el profeta, lo leeremos al final, quién fue el que lo proclamó, pero con seguridad si usted nos está oyendo y entiende las realidades que ha vivido el país de Colombia durante los últimos 50 años, entenderá de qué habla este cristiano comprometido. Dice, las convulsiones producidas por los acontecimientos políticos, religiosos y sociales de los últimos tiempos posiblemente han llevado a los cristianos de Colombia a mucha confusión. Es necesario que en este momento decisivo para nuestra historia, los cristianos estemos firmes alrededor de las bases esenciales de nuestra religión. Lo principal en la iglesia es el amor al prójimo. El que ama a su prójimo cumple con su ley. Esto lo dice San Pablo, Romanos 13:8. Este amor, para que sea verdadero, tiene que buscar eficacia. Si la beneficencia, la limosna, las pocas escuelas gratuitas, los pocos planes de vivienda, lo que se ha llamado la caridad, no alcanza a dar de comer a la mayoría de los hambrientos, ni a vestir a la mayoría de los desnudos, ni a enseñar a la mayoría de los que no saben, tenemos que buscar medios eficaces para el bienestar de las mayorías. Esos medios no los van a buscar las minorías privilegiadas que tienen el poder, porque generalmente esos medios eficaces obligan a las minorías a sacrificar sus privilegios. Por ejemplo, para lograr que haya más trabajo en Colombia sería mejor que no se sacaran los capitales en forma de dólares y que más bien se invirtieran en el país en fuentes de trabajo. Pero como el peso colombiano se desvaloriza todos los días, los que tienen el dinero y tienen el poder nunca van a prohibir la exportación del dinero porque exportándolo se libran de la devaluación. Es necesario entonces quitarles el poder a las minorías privilegiadas para dárselo a las mayorías pobres. Esto, si se hace rápidamente, es lo esencial de una revolución. La revolución puede ser pacífica si las minorías no hacen resistencia violenta. La revolución, por lo tanto, es la forma de lograr un gobierno que dé de comer al hambriento, que vista al desnudo, que enseñe al que no sabe, que cumpla con las obras de caridad, de amor al prójimo, no solamente en forma ocasional y transitoria, no solamente para unos pocos, sino para la mayoría de nuestros prójimos. Por eso la revolución no solamente es permitida, sino obligatoria para los cristianos que vean en ella la única manera eficaz y amplia de realizar el amor para todos. Es cierto que no haya autoridad sino de parte de Dios. Eso lo dice San Pablo en Romanos 11:1. No debe ser 16:1. Pero Santo Tomás dice que la atribución concreta de la autoridad la hace el pueblo. Cuando hay una autoridad en contra del pueblo, esa autoridad no es legítima y se llama tiranía. Los cristianos podemos y debemos luchar contra la tiranía. El gobierno actual es tiránico porque no lo respalda sino el 20% de los electores y porque sus decisiones salen de las minorías privilegiadas. Los defectos temporales de la Iglesia no nos deben escandalizar. La Iglesia es humana. Lo importante es creer también que es divina y que si nosotros los cristianos cumplimos con nuestra obligación de amar al prójimo, estamos fortaleciendo a la Iglesia. Yo he dejado los privilegios y deberes del clero, pero no he dejado de ser sacerdote. Creo que me he entregado a la revolución por amor al prójimo. He dejado de decir misa para realizar ese amor al prójimo en el terreno temporal, económico y social. Cuando mi prójimo no tenga nada contra mí, cuando haya realizado la revolución, volveré a ofrecer misa si Dios me lo permite. Creo que así sigo el mandato de Cristo.
si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Eso lo dice el Evangelio según San Mateo 5, 23, 24. Después de la revolución, los cristianos tendremos la conciencia de que establecimos un sistema que está orientado por el amor al prójimo. La lucha es larga, comencemos ya. Esto lo dice alguien que trabajó con las comunidades de Tunjuelito, lugar donde se aloja, donde tiene lugar la Iglesia Evangélica Luterana San Pablo. Y justamente este personaje de quien he leído esta carta, este mensaje a los cristianos, anunciaba ya hace más de 50 años, 51 años que escribía este texto, que justamente era necesario comenzar ya a hacer el cambio. Él lo llama la revolución, pero lo entiende también desde el amor eficaz. Y en esa expresión podemos definir, y ya muchos de ustedes sabrán a quién me refiero y de quién es el texto que acabo de leer. Es justamente del padre Camilo Torres Restrepo, ese sacerdote que ha vivido, ha llevado la práctica del amor eficaz, lo ha anunciado y lo ha proclamado, y en ello ha entregado también a los 37 años de edad su vida. Pues justamente ese amor eficaz al que nos invita a ponerle todo nuestro esfuerzo el padre Camilo, es ese amor con el que nosotros los cristianos debemos cotidianamente levantarnos. Ese es el sentir que nos debe mover, esa es la fuerza que nos debe impulsar, ese es el motor pues para todos los cambios y transformaciones que esperamos. No debemos quedarnos esperando que la paz se geste, se dé solamente desde el gobierno nacional o desde los actores del conflicto, esos actores tradicionales que han generado violencia a lo largo de los años en Colombia, sino que justamente esa transformación depende también de nuestro aporte. Como cristianos sabemos que nuestro lugar no es la banca de la iglesia. Allí es donde nos encontramos, desde allí escuchamos la predicación de la palabra, desde ahí nos sentimos parte de la comunidad de fe. Pero nuestro lugar en el mundo como iglesia, como creyentes, como hombres y mujeres de fe, es transformando la realidad de nuestro entorno. Ya fue anunciado desde hace tiempo y justamente si es el caso de dejar muchas de las prácticas que nosotros realizamos y que nos han impedido transformar la sociedad, pues que todo sea para el bien del reino que anunciamos, para el bien del reino que buscamos sea establecido, para que ese amor de Cristo alcance a todos cuantos deciden recibirle, aceptarle, pero que beneficie también a todos aquellos que aún no lo conocen y no creen en él. Dice también el profeta Isaías en el capítulo 2, versículo 4, y esta es palabra que se cumple hoy también en nosotros. Forjarán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en podaderas. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. Miren qué hermosa expresión, y si bien este texto pues fue escrito hace tanto tiempo, como es una profecía, como es un clamor en voz del profeta, pero de la voz y la palabra de Dios, pues tiene más sentido hoy. Y qué hermoso sería que ahora que iniciamos este proceso nuevo de educación para la paz, esa nueva pedagogía que hace años se viene enseñando en el país, pero que apenas empezamos a entender con estos acuerdos que se han establecido entre la guerrilla de las FARC, que ojalá pues no sean solamente acuerdos de papel, sino también que se realicen en la práctica, pues empieza a vislumbrar, empieza a mostrarnos, empieza a hacernos entender un panorama diferente, donde sí es verdad que las armas pueden ser transformadas, sí es verdad que aquellos elementos, instrumentos que utilizamos para la guerra, y no solo las herramientas de guerra, sino también los recursos que el gobierno nacional destinaba a combatir a la guerrilla, esos recursos que ponía en manos del ejército, esos recursos que invertía en armas, en tanques, en aviones, pues pueden ser invertidos, dice Isaías, en rejas de arado, en herramientas para labrar la tierra, para volver a trabajarla. Pueden ser invertidos también en educación, pueden ser invertidos en hacer y buscar la justicia social. Por eso tiene sentido que el profeta nos advierta sobre la necesidad de dejar las espadas y convertirlas en arados, la necesidad de dejar las actitudes de guerra y comenzar a trabajar en pro, en función de la paz. La necesidad de que un pueblo no se alce contra otro y de que no se adiestre más a nuestros hijos para la guerra.
Es todo un cambio de mentalidad, no es solamente un cambio que se obra por anunciar o proclamar algunos documentos, algunos acuerdos, sino que involucra realmente el sentir, la voluntad, el corazón de cada uno de los integrantes de esta nación, de este pueblo, que empieza hoy a entender que su destino está muy ligado a lo que anuncia el profeta, pero está aún más ligado a la voluntad de Dios, que es que vivamos en paz, pero esa paz que implica justicia social, y en ello todavía hay que trabajar mucho. Yo les voy a invitar a mantenerse conectados con nosotros, a seguir sintonizando y mantenerse durante el programa y en toda la parrilla de programación de Punto 4 Radio. Hoy especialmente este programa de Enciende una Luz, porque seguimos hablando de lo que nos mueve a esperanza el día de hoy, seguimos hablando de los testimonios de vida en medio de un campo donde ha habido tanto conflicto durante décadas, pero esa esperanza renaciente, como nos lo ha anunciado el mismo profeta Isaías, y como el Señor quiere que su voluntad sea manifiesta en todos sus hijos e hijas. No se mueva de su dispositivo móvil, del computador, quédese con nosotros en Enciende una Luz. Punto 4 Radio, mejor radio. Somos parte de un pueblo que camina, que busca, que sueña, que trabaja y que espera. Somos parte de un pueblo que camina, somos parte de una historia repetida, de luchas, de cadenas, de sangre y de mentiras. Somos parte de una historia repetida. Otro mundo es posible si seguimos adelante. Otro mundo es posible, un camino diferente y una historia que sea nueva con lugar para la gente. Somos parte de un pueblo que se anima, que siente y que cree, corazón que late esperanzas. Somos parte de un pueblo que se anima, somos parte de un pueblo que construye, que grita, que enseña, que comparte y que abraza. Somos parte de un pueblo que construye. Otro mundo es posible si seguimos adelante. Otro mundo es posible, un camino diferente y una historia que sea nueva con lugar para la gente. Todo un pueblo que se anima, todo un pueblo que se anima, es posible, que construye, que grita, que se anima y que se abraza. Otro mundo es posible, una historia diferente, un pueblo siempre adelante buscando la libertad. Otro mundo es posible, y una historia que sea nueva con lugar para la gente. Punto 4
Radio Online. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Rocío Montenegro desde Guatemala. Un fuerte saludo. Te invito a que sigas escuchando mi música a través de Punto 4 Radio. Bendiciones. ¿Qué tal a toda la gente de Punto 4 Radio? Yo soy Cualo Zamorano y bueno, muchas gracias por estar aquí conmigo. Dios los bendiga y vivan para Jesús con todo su corazón, más fuerte que nunca. Chao. Escuchan .4radio.com, emisora virtual de la Iglesia Evangélica Luterana de Colombia. .4 Radio, mejor radio. Seguimos entonces conectados con este espacio de .4radio.com que se llama Enciende una Luz, espacio que promueve la Iglesia Evangélica Luterana San Pablo, con sede en el barrio Tunjuelito, en la ciudad de Bogotá. Estamos hablando hoy de ese sentir de la Iglesia también que camina hacia la paz, y qué importante pues dar sentido, resignificar esos pasos que se vienen realizando en pro del acercamiento hacia la paz legítima que nos trae el Señor. Justamente en días pasados en la Congregación San Pablo se realizó un taller sobre justicia comunitaria, motivado, liderado, promovido por el Programa de Derechos Humanos de la IELCO, de la Iglesia Evangélica Luterana de Colombia, pero también acompañado pues desde la Universidad Nacional, desde la Escuela de Justicia Comunitaria. Y en este taller que estuvimos realizando con participación de algunos de los miembros, pudimos aprender cómo es que se obra justicia también desde las comunidades y en nuestro caso pues desde la comunidad de fe, cómo entender la importancia pues de entender que la justicia no es solamente ese ideal abstracto del que a veces hablamos, sino también se obra desde la resolución de conflictos, desde el modo de entender por qué se dan estos conflictos y tratar pues de establecer vías y caminos para que se dé una resolución pacífica, consensuada, adecuada de los mismos. Este taller promovido por la Iglesia Luterana San Pablo y acompañados del Programa de Derechos Humanos, pues forma parte de un proceso formativo a líderes de la comunidad, a miembros de la Iglesia, que puedan empezar a entenderse como promotores de paz, promotores de justicia, como agentes de reconciliación en medio de la Iglesia misma y de la comunidad donde la Iglesia tiene presencia. Yo hace un momento hacía alusión al trabajo del padre Camilo Torres, quien justamente desde el barrio Tunjuelito, trabajando con las familias, trabajando con familias de obreros de su tiempo, pues logró mover también para que se organizaran y vieran el compromiso comunitario como una necesidad imperante, especialmente en medio de los tiempos violentos que vivía la nación en esa época y que hemos vivido por más de 5 décadas, pero también para que ellos mismos pudieran sentirse como agentes importantes de cambio en la sociedad colombiana. Y es así como en los años 50, comienzos de los 60 más bien, nacen las juntas de acción comunal como un modo de organizarse las comunidades desde los barrios en función de sus intereses, en función de su crecimiento, en función del trabajo que desarrollan en beneficio de la comunidad. Y por eso pues vale la pena hacer alusión y hacer memoria del padre Camilo. No está de más también extender invitación que nos llega el día de hoy por parte de Kairos Educativo y de la comunidad de los jesuitas a una misa conmemorativa de los 62 años de la ordenación del padre Camilo Torres, y esa misa va a ser realizada en la parroquia San Francisco Javier, en el barrio Villa Javier, en la ciudad de Bogotá. Eso es alrededor de la carrera quinta con calle 10ª Sur, el domingo 28 de agosto a las 12 del día. Entonces una misa conmemorativa haciendo memoria del padre Camilo Torres, de su justa causa y del servicio que prestó como ministro ordenado, como servidor sacerdote del Señor, desde la iglesia y desde la vida social, desde la política y desde todas las dimensiones de la existencia donde él pudo obrar y actuar. Yo quiero compartirles hoy que hemos estado leyendo textos del profeta Isaías, este texto de Isaías 56, que nos habla de la importancia del pacto que se establece con el Señor, de vivir conforme a su voluntad y de cómo el seguir su pacto, el seguir su ley, el vivir su voluntad nos permitirá
realmente una sociedad inclusiva, donde todos cabemos y donde todos nos sentimos en la casa común. Dice así la palabra de Dios a través del profeta Isaías 56, 1 al 9. Así dice el Señor: preservad el derecho y haced justicia, porque mi salvación está para llegar y mi justicia para ser revelada. Cuán bienaventurado es el hombre que hace esto y el hijo de hombre que a ello se aferra, que guarda el día de reposo sin profanarlo y guarda su mano de hacer mal alguno. Que el extranjero que se ha llegado al Señor no diga: ciertamente el Señor me separará de su pueblo. Ni diga el eunuco: he aquí, soy un árbol seco. Porque así dice el Señor: a los eunucos que guardan mis días de reposo, escogen lo que me agrada y se mantienen firmes en mi pacto, les daré en mi casa y en mis muros un lugar. Y un nombre mejor que el de hijos e hijas. Les daré un nombre eterno que nunca será borrado. Y a los extranjeros que se alleguen al Señor para servirle y para amar el nombre del Señor, para ser sus siervos, a todos los que guardan el día de reposo sin profanarlo y se mantienen firmes en mi pacto, yo los traeré a mi santo monte y los alegraré en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Declara el Señor Dios, que reúne a los dispersos de Israel: todavía les juntaré otros a los ya reunidos. Bestias todas del campo, venid a comer, bestias todas del bosque. Esto nos lo dice la palabra de Dios, es parte de la profecía de Isaías, el capítulo 56, y nos habla de dos personajes que son tradicionalmente excluidos en aquella época, que no tenían parte ni tenían lugar en la casa del Señor, y son justamente los extranjeros, que a veces no son entendidos por sus prácticas y sus costumbres diferentes, por hablar quizá una lengua que no logramos entender, por vestirse de un modo diverso a como nos vestimos nosotros. Pero nos habla también de los eunucos, esos servidores de las cortes que muchas veces vivían con la carga de no poder procrear, que eran separados y apartados para un servicio en el que tenían que sacrificar sus propias fuerzas y su propia integridad, y que muchas veces eran juzgados justamente por esa condición que les llevaba a vivir una vida que no era reconocida como digna ante el pueblo. Entonces nos habla de extranjeros y de eunucos, y nos dice definitivamente que si se ha cumplido la voluntad del Señor, si se han guardado los días de reposo, si se ha hecho lo que agrada a Dios, pues tanto los unos como los otros tendrán lugar en la casa del Señor. Es decir, es una profecía de inclusión, es una profecía de acogida, es una profecía de amor, que nos debe invitar también a nosotros el día de hoy, que estamos hablando justamente de promoción de la paz y de la justicia, a entender que los caminos del Señor conllevan la integración, la inclusión, la acogida de todos los que han sido marginalizados, que en la casa de Dios no hay exclusión, porque Él mismo ha dispuesto, y lo dice su palabra, esa es nuestra garantía, que habrá un lugar en sus muros y en su casa, y que incluso un nombre mejor que el de hijos e hijas para estos que antes habían sido excluidos. Miren lo hermoso del mensaje, porque este mensaje nos involucra a todos, nos hace sentir contentos como iglesia de poder anunciar la palabra de Dios, de poder ser mensaje de esperanza, pero también se constituye en un mensaje de alegría y de gozo y de esperanza para quienes tradicionalmente han sido apartados. El Señor declara esto y dice que aún incluso juntará a otros a los que ya están reunidos, es decir, la congregación crecerá, la congregación será nutrida por todos aquellos a quienes el Señor irá sumando, irá trayendo. Por eso, cuando al comienzo del programa hacíamos memoria del pastor Juan Abelardo Street y de la labor que realizó para las iglesias y para el ecumenismo, en pro del ecumenismo en nuestro continente, pues hacer memoria de él, aunque ha fallecido, nos involucra también con la causa del Señor por medio de tantos servidores que en este pueblo sufriente,
que tantos servidores que de pronto con actitud incluso martirial se han entregado por buscar reconciliación, por buscar unidad, por constituir, construir y trabajar por ese reino que Dios ha querido establecer en medio nuestro. Por eso hacer memoria es ya una parte importante de ese recorrido que tenemos que hacer en función y en pro de la paz. Hacer memoria es no olvidar a los que han entregado su vida, es no olvidar a los que han perecido víctimas de los conflictos, es recordar y tener presentes a todos aquellos que han sido constructores de paz, a los mismos que el Señor llama bienaventurados, porque Él dice que son bienaventurados los que trabajan por la paz. Y esos bienaventurados son llamados hijos de Dios, esos bienaventurados gozarán plenamente de la presencia del Señor. Y en este sentido, el profeta Isaías pues se vuelve una voz de aliento con esta palabra que nos transmite, porque nos habla también de ser bienaventurado el que cumple lo que el Señor quiere, y bienaventurado aún más porque el Señor le recogerá, le traerá, le cambiará su condición de excluido y le dará la condición de hijo, y aún más, le reconocerá, le aceptará y le permitirá vivir y morar en su santa casa. Vamos a hacer una pausa más, no se desconecte de nosotros, tenemos un tema más de la música latinoamericana, de este cantoral litúrgico que es el Padre Nuestro de los Mártires, que nos hace o nos pone en el lugar de los que han ofrendado su vida, de los que se han dedicado a servir y cuya vida no ha sido enterrada tras la muerte, sino ha sido sembrada para dar vida nueva. No se desconecte de nosotros, volvemos en contados instantes con Enciende una Luz. Punto 4 Radio, mejor radio. Padre nuestro, del pobre y del marginado, Padre nuestro, de mártires y torturados. Tu nombre es santificado en aquel que muere al defender la vida. Tu nombre es glorificado cuando la justicia es nuestra medida. Tu reino es de libertad, de fraternidad, paz y comunión. Maldita toda la violencia que devora al hombre con la represión. Oh, 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 oh. Hágase tu voluntad, eres el verdadero Dios liberador. No vamos a seguir doctrinas amañadas por el poder opresor. Pedimos el pan de la vida, pan de la esperanza, el pan de los pobres, el pan que trae humanidad y reconstruye al hombre en vez de cañones. Perdónanos cuando por miedo quedamos callados delante la muerte. Perdona y destruye el reino de la corrupción como la ley más fuerte. Protégenos de la maldad de los prepotentes y los asesinos. Dios Padre revolucionario, hermano del pobre, Dios del oprimido. Oh, 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 Escuchan .4radio.com, emisora virtual de la Iglesia Evangélica Luterana de Colombia. .4 Radio, encuentro virtual en la red.
Están escuchando Punto 4 Radio, una emisora de la Iglesia Evangélica Luterana de Colombia. Hola, ¿qué tal a mis amigos de Punto 4 Radio? Les saluda Rocío Montenegro desde la ciudad de Guatemala y yo los quiero invitar a que sigan sintonizando Punto 4 Radio y también pueden escuchar mi música, así que sigan sintonizando. Muchas bendiciones. Punto 4 Radio Online. Estamos de vuelta en este último segmento de Enciende una Luz, en este programa, emisión 52 desde que iniciamos con el espacio de Enciende una Luz. Quiero compartir esta noticia de la Agencia Latinoamericana y Caribeña de Comunicación, que nos autorizan socializar por este medio, y que es escrita, noticia publicada el día de hoy, escrita por nuestra amiga, nuestra compañera también de causa, de trabajo, de servicio, Raimi Ramírez. Dice, tras la firma del acuerdo final entre gobierno y FARC-EP, DIPAS augura un futuro esperanzador. El 24 de agosto de 2016 se convierte en un día histórico para el pueblo de Colombia. Después de 4 años de conversaciones, gobierno y guerrilla de las FARC han llegado a la firma de un acuerdo final de paz, lo que daría término a un conflicto de más de 50 años en el país. Ante tan esperado acontecimiento, diversos sectores de la sociedad colombiana se han pronunciado respaldando el acuerdo y augurando un horizonte esperanzador. Entre las organizaciones que se unen a la celebración de este gran paso para la paz se encuentra el Diálogo Intereclesial por la Paz de Colombia, DIPAS, cuyo pronunciamiento completo podemos leer a continuación. Por eso es que hoy tenemos esperanza. El Señor juzgará entre las naciones y decidirá los pleitos de pueblos numerosos. Ellos convertirán sus espadas en arados y sus lanzas en hoces. Ningún pueblo volverá a tomar las armas contra otro, ni a recibir instrucción para la guerra. Isaías 2:4. El tiempo de convertir nuestras armas en instrumentos de paz ha llegado. La promesa bíblica es un anticipo de este acontecimiento esperanzador, que significa el logro de un acuerdo final entre el gobierno nacional y la guerrilla de las FARC-EP. Por eso es que hoy tenemos esperanza. Valoramos el compromiso y la persistencia de las delegaciones del gobierno colombiano y las FARC-EP por alcanzar un acuerdo que defina la confrontación armada. Poner fin a esta confrontación de más de 50 años representa un paso fundamental para encaminarnos como sociedad colombiana hacia procesos de verdad y justicia, antimilitarismo, no violencia y reconciliación. Por eso, como DIPAS, interpretamos el logro de un acuerdo final como un signo de los tiempos, como un momento oportuno, como una buena noticia que nos conduce hacia la transformación del conflicto en Colombia. Por eso es que hoy tenemos esperanza. Ha finalizado la etapa de conversaciones y ahora nos aguarda la implementación de los acuerdos, aquella experiencia que procura la vida plena, donde la mesa compartida esté servida para todos y todas en cada región y territorio de nuestra Colombia, sin exclusiones ni discriminaciones, sin violaciones de derechos, sin revictimizaciones y sin atentar contra nuestra única casa común, donde dones nuestra madre tierra. Por eso es que hoy tenemos esperanza. Afirmar este día histórico pone de manifiesto la necesidad de ir por más y lograr así que el Gobierno Nacional y el Ejército de Liberación Nacional ELN instalen la mesa de conversaciones. Como DIPAS reiteramos nuestro llamado a las partes para hacer esto posible cuanto antes. Por eso es que hoy tenemos esperanza. En el camino que sigue con la implementación de los acuerdos, reafirmamos nuestro rol profético de anuncio de las buenas nuevas como iglesias y organizaciones basadas en la fe. Como parte de la sociedad civil colombiana, conscientes somos que el posacuerdo demandará todo nuestro esfuerzo y compromiso como acompañantes y veedores que exigen la implementación de lo acordado. Por eso es que hoy tenemos esperanza. Sí a los acuerdos logrados. El diálogo intereclesial por la paz en Colombia, a modo informativo, es un proceso animado por representantes de iglesias y organizaciones basadas en la fe que busca contribuir e implementar una agenda común que permita la incidencia pública a partir de la recuperación de las lecciones y aprendizajes de experiencias de construcción de paz, de comunidades de fe, procesos eclesiales en Colombia y del trabajo por la paz y la reconciliación del movimiento ecuménico internacional.
Sus ejes principales de acción son antimilitarismo, no violencia, verdad, justicia y reconciliación. Este es el comunicado de DIPAS, un comunicado pues que responde al tiempo que estamos viviendo, como las iglesias han de responder constantemente desde la palabra de Dios a los desafíos de los tiempos. Qué bueno es que la Iglesia Luterana forma parte de DIPAS, qué bueno es que la Iglesia Luterana ha promovido este espacio, que ha caminado junto con otras iglesias, manifestando esa voluntad de gestar esa paz que no se da justamente con un acuerdo, pero que allí comienza también para el pueblo colombiano, desde la convicción de que sí es posible sentarnos a dialogar, de que sí es posible establecer lazos de reconciliación y que aún nuestro enemigo, como nos invita el Evangelio, debe ser abrazado y perdonado. Debemos amar a nuestros enemigos, es el mensaje fuerte que nos da Jesucristo en el Evangelio, amar al enemigo como se ama también al amigo, al prójimo, al cercano, al familiar, como me amo yo mismo y como profeso también amar a Dios. Pues hermanos, hermanas, compañeros y compañeras de camino en esta causa que nos lleva a la esperanza renovada en el Cristo vivo al cual servimos, hoy concluimos este espacio, llegamos al fin de una emisión más de Enciende una Luz. Hoy de verdad que encendemos la luz, como lo dice pues nuestro eslogan, encendemos la luz por todos aquellos que han vivido en tinieblas, en las tinieblas de la guerra y de la violencia por tanto tiempo, y encendemos la luz para las futuras generaciones, para que nunca más tengan que vivir lo que hemos vivido nosotros, nunca más tengan que levantarse cada mañana pensando en sus muertos, sino al contrario, podamos hacer memoria y establecer estos días como días históricos en los que el Evangelio de Dios empieza a verse también reflejado en la sociedad civil que busca y que camina por la paz. Damos gracias pues al Dios de la vida por este espacio, por el mensaje transmitido hoy y por su palabra que nos anima a seguir siendo creyentes, cristianas y cristianos comprometidos con el reino de Dios. Te damos gracias, Dios de la vida, Padre bueno, Señor amado, porque tú nos has permitido, Señor, gozar del beneficio de tu palabra, ella que nos alimenta, que nos nutre, que nos levanta, esa misma palabra que nos edifica y que nos permite seguir caminando aún en medio de las adversidades de la vida. Señor, te damos gracias y nos sentimos gozosos de llamarnos tus hijos e hijas. Te damos gracias porque tú nos has hablado de muchos modos, Señor, sobre la paz que tú quieres traer y nos has enseñado a proclamarla. Pero hoy, Señor, los pueblos empiezan a entender que la violencia no es un camino, no es una opción. La violencia no es un proyecto, que solo la paz, Señor, realmente tiene sentido en el reino que tú has establecido. Y esa paz que los gobiernos buscan, esa paz que los actores armados empiezan a dialogar y sobre la cual caminan y se comprometen, Señor, es una paz aún insuficiente, porque sabemos que la paz que tú nos has anunciado y la paz que nos das, la paz que nos has dejado, esa paz va más allá, Señor. Esa paz viene de transformar el corazón, esa paz viene de renovar la mente y el pensamiento, esa paz viene de amarte a ti en fidelidad y entender que el amor es la fuerza y el motor que mueve el mundo, que mueve la historia, que todo lo transforma. Señor, hoy nos sentimos orgullosos de ser tus hijos, de entender ese mensaje del Evangelio y de proclamarlo. Por eso, Señor, compartimos el sacerdocio universal, siendo anunciadores de paz, de buenas nuevas de salvación para los que han vivido en tristeza. Gracias, Señor, te damos porque tú empiezas a romper las cadenas de esclavitud que nos ligaban a la violencia, a la discriminación y al rechazo. Y nos das la libertad de los hijos de Dios, Señor, la libertad de tus hijos e hijas, para proclamar anuncio de buenas nuevas, para traer esperanza al mundo, Señor, para manifestar que tu Espíritu obra en medio de tu pueblo y que tu iglesia se fortalece cuando camina con ese pueblo doliente y sufriente. Señor, a ti te ofrecemos nuestra vida, nuestra fuerza, nuestros actos, toda nuestra voluntad de servicio a la causa del reino, Señor, que anhelamos, que soñamos, pero que desde ya empezamos a anticipar también con nuestro trabajo. Benditos sean todos los que trabajan por la paz. Gracias sean dadas a ti, Señor. En tus divinas manos nos ponemos, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro liberador. Amén.
Gracias por estar con nosotros, el Señor les acompañe. No olvide escuchar la retransmisión viernes 6 de la tarde y también ver los programas en .4 RTV Online, nuestro canal en YouTube. Feliz tarde, feliz semana para quienes nos han acompañado en este espacio de Enciende una Luz. Que brillen todos